Vamos a continuar nuestros trabajos del seminario. Antes quiero mandar un saludo a la gente que nos sigue vía stream. Y asimismo voy a invitar a los asistentes que si se quieren integrar a la mesa de diálogo, debate, discusión, lo pueden hacer con toda confianza. No se excluyen de eso. Y vamos a dar ahora paso a la intervención de la doctora Mariona Llobet Anglí de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que nos va a hablar sobre el tema de lobos solitarios, yihadistas, terroristas, asesinos o creyentes. Adelante, doctora, tiene usted 40 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo, al igual que los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, tengo que comenzar agradeciendo muy sinceramente esta invitación. Es un honor, y es un honor por distintos motivos. Yo, aunque no soy ya una profesora joven, para bien y para mal, tampoco soy una profesora consagrada, y lo cierto es que, aunque de vez en cuando sí que me invitan a realizar alguna conferencia, esto sucede normalmente en el territorio peninsular. Que se hayan tomado ustedes la deferencia de pagar un billete de avión pues para cruzar el charco, alojarme en un hotel tan estupendo al que no estoy ni mucho menos acostumbrada, pues para alguien que, como digo, ya no es joven pero tampoco es una profesora consagrada, es un auténtico honor. En segundo lugar, como ya comentaban mis compañeras, porque me permite la posibilidad, ¿verdad?, de discutir en un foro transnacional e interdisciplinar, lo que no suele ser habitual. Y por último, porque me da la ocasión de visitar su maravillosa y caótica ciudad a partes iguales. Dicho esto, por tanto, voy a comenzar a desarrollar un tema que, para situarles, yo soy profesora de Derecho Penal, o por lo menos lo intento, no soy constitucionalista. Hasta ahora, en la primera mesa se ha hablado, ¿verdad?, de las excepciones amparadas en las constituciones. En la segunda mesa se ha hablado de las excepciones en los marcos democráticos a la hora de aceptar o no determinados partidos políticos que parece ser que secundan determinadas ideologías que no suelen agradar a los partidos que están en el poder. Y yo hablaré también de excepciones y de límites, pero en el ámbito del derecho penal. Es decir, voy a hablar qué es posible y qué no es posible hacer para luchar contra una clase de delincuencia, teniendo en cuenta que los derechos penales de los estados democráticos tienen que respetar lo que se ha denominado, ¿verdad?, límites del ius puniendi liberales. Me voy a quitar el pañuelo porque tenía frío, pero al hablar empiezo a entrar en calor, es como un entrenamiento de fútbol. Para centrar, por tanto, mi intervención, decíamos, vamos a hablar de qué es posible y no es posible hacer para luchar contra la delincuencia, en concreto para luchar contra la delincuencia terrorista, y como esto es muy amplio, me voy a centrar en el fenómeno que se ha denominado en los últimos tiempos de lobos solitarios yihadistas, que, pues por desgracia, están arremetiendo, ¿verdad?, de manera continuada, sobre todo desde el año 2013, en América del Norte y en Europa. Para centrar la discusión, no obstante, también verán que hablaré de cuestiones que ya han comentado mis compañeras y que además me han pasado la pelota, han pasado la pelota a mi tejado, sobre el concepto de terrorismo y sobre si es posible o no hablar de terrorismo individual. Les planteo la siguiente pregunta. Esta revista, este semanario, El Jueves, es una revista satírica española. Les he traído esta portada. Hace unos años el gobierno de Zapatero pues aprobó una medida un tanto populista, iba a dar X dinero por nacimiento de niño. Publicaron pues esta imagen de los entonces príncipes, ahora reyes de España, en la intimidad. Obviamente obligaron a retirar esta portada y apareció esta otra, rectificamos, una abejita pues tratando de polinizar a la ahora reina de España. La pregunta es, ¿qué les parece si ahora existiera un grupo monárquico, por un lado, o incluso un individuo monárquico que entrase en el seminario El Jueves y matase a sus editores? ¿También calificaríamos este hecho como atentado terrorista? Otro caso, no sé si están ustedes familiarizados con este cómic Hitler SS. Es un cómic que, a través
del humor pues se interna en los desgraciados, ¿verdad?, acontecimientos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les parece? ¿Se vería igual o se debería ver igual que unos sujetos de modo individual o incluso organizado, pero vamos a centrarnos en sujetos individuales, entrasen también en este seminario y matasen a sus editores? Normalmente, claro, se pueden imaginar que la ideología que habría tras estos sujetos no sería la yihadista, sino que serían personas, ¿verdad?, que estarían obviamente pues en el ámbito de la ideología hebrea, ¿de acuerdo? Otra religión. ¿Qué pasa cuando esto sucede en el ámbito de la religión musulmana? Me estoy refiriendo a los atentados contra el Charlie Hebdo. Pero han habido otros, ¿verdad? Se perpetraron también en París en noviembre de 2013 otros actos ejecutados por lobos solitarios o los sucedidos con posterioridad en Niza. Siguiendo con algún otro ejemplo que ha de servir como punto de partida de mi intervención. No sé si recuerdan en Europa los atentados en la isla de Utoya, donde un sujeto que no tenía nada que ver con la ideología yihadista, era un ultraderechista, arremetió a tiros en este lugar del norte de Europa, murieron 77 personas. Muy importante, este sujeto, así que terminó la masacre, fue detenido. También hubo otro caso, no sé si lo recuerdan, en Estados Unidos, que un sujeto disfrazado de Joker en el estreno de la tercera entrega de Batman arremetió a tiros contra los sujetos que estaban, pues eso, asistiendo al estreno, y mató a 12 personas y hirió a otras 50. También fue detenido poco después de ejecutar sus actos. Como les decía, de la mano de estos casos quisiera plantear 3 preguntas. La primera es si puede existir terrorismo sin pronóstico de reiteración delictiva ni finalidad política. Por tanto, esta primera pregunta se centra en el concepto de terrorismo. La segunda pregunta, si puede hablarse de terrorismo individual o el terrorismo se encuentra indefectiblemente unido a la existencia de una organización. Y por tanto, si puede hablarse de lobos solitarios yihadistas como modalidad específica de este fenómeno del terrorismo individual. Y la tercera es si el yihadismo presenta algunas características particulares que permitan calificar como terroristas conductas que en otros escenarios constituirían delitos comunes y así legitimar medidas excepcionales de dudosa constitucionalidad. No sé cuántos de aquí, cuántas personas que están asistiendo a este seminario son penalistas. Cuando se habla de delito terrorismo como contrapuesto a delito común, es que se comete un delito común, homicidio, robo, asesinato, secuestro, pero que este se realiza en un ámbito vinculado normalmente a la existencia de organizaciones que persiguen determinado fin, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando hablo de delito común como contrapuesto a delito terrorista, pues me estoy refiriendo a estas características que ahora pasamos a tratar, ¿de acuerdo? Por tanto, primera cuestión relacionada con el concepto de terrorismo. He estado muchos años de mi vida, 4 años en concreto, escribiendo la tesis doctoral y mi punto central fue el concepto de terrorismo. ¿A qué conclusiones llegué en este trabajo de investigación? Pues que no cualquier acto delictivo puede ser considerado terrorismo. En el terrorismo, aparte del bien jurídico individual atacado, vida, integridad, libertad de la persona que sufre este daño, ocurre algo más. Esta persona es instrumentalizada. Pero además es instrumentalizada en lo que yo denomino un doble nivel. En un primer nivel, esta persona sirve para atemorizar a la sociedad. Y de este modo se ataca la paz pública, entendida esta como un estado de tranquilidad y sosiego por la propia vida. Ahora bien, fíjense que hay muchas modalidades de criminalidad organizada que también atacan este bien jurídico, que también instrumentalizan a las personas en este primer nivel mencionado. Narcotráfico, Ku Klux Klan. En mi opinión, no obstante, ni el narcotráfico, ni otras modalidades de la criminalidad organizada como la mafia, ni el Ku Klux Klan son terroristas. En todo caso, cometerán delitos de lesa humanidad, ataque sistemático o generalizado contra la población civil.
Pero al terrorismo creo que se le tiene que unir lo que yo denomino en mi trabajo de tesis doctoral instrumentalización de segundo nivel. Estos sujetos también son instrumentalizados para mandar un mensaje al gobierno. Y de este modo atacan los cauces democráticos de toma de decisión política desde un punto de vista simbólico, pero los atacan. Es decir, no solo quiero que las personas de color se marchen de los Estados Unidos y pongo bombas, Ku Klux Klan. Pongo bombas para obligar al gobierno que cambie la legislación y obligue a las personas de color a no poder entrar en los Estados Unidos o a tener que marchar. A mí me parece que esto es lo que yo califico como finalidad política en el terrorismo, tiene que existir para que podamos hablar de este fenómeno. Por tanto, terrorismo no es cualquier cosa, es un acto que atenta contra los bienes jurídicos más esenciales de las personas y que además las instrumentaliza en un doble nivel. Primer nivel, igual que muchas modalidades del crimen organizado, pero además se le añade el fin político. Fin político entendido en el siguiente modo: o bien se quiere cambiar alguna política elegida legítimamente por la mayoría, o bien se quiere cambiar la propia estructura del Estado, convertir, por ejemplo, un Estado aconfesional en uno confesional, que esto es lo que está más en el ámbito del terrorismo internacional. Por tanto, aunque se puede hablar de terrorismo como medio y como fin, el terrorismo como medio está en muchas otras modalidades de delincuencia. Pero para poder hablar de terrorismo desde un punto de vista jurídico-penal, creo que se tiene que dar el terrorismo como medio y además la persecución de unas metas políticas. Segunda pregunta, por tanto. Con lo difícil que es conseguir esto, ¿creen ustedes que un sujeto individualmente lo puede conseguir? Desde un punto de vista teórico, la respuesta es no. En este punto, Manuel Cancio Meliá pues apunta que el terrorismo individual es una contradicción en los términos. Yo estoy de acuerdo en parte. Creo que desde un punto de vista imaginativo, pensemos en muchas películas, guiones de Hollywood, ello puede llegar a suceder. Aquí no sé cómo se titula la película protagonizada por este señor Calvito, la de La jungla de cristal. Bruce Willis, que creo que aquí se llama Vive o muere, ¿no? La jungla de cristal, Bruce Willis, que siempre hay una organización, bueno, un grupito pequeño, mejor hablemos de coautoría, 2, 3 personas que consiguen afectar la seguridad de una sociedad pidiendo cambios políticos. Imaginemos también en las películas a alguien que use el envenenamiento de las aguas para conseguir un cambio político. Esto es asequible para un sujeto individual, pero fíjense que esto de momento lo tenemos en los guiones de Hollywood, ¿de acuerdo? En la práctica lo que es cierto es que el terrorismo individual es excepcional. Es que puede haber un caso, ¿recuerdan el de los francotiradores de Washington? Que 2 sujetos, padre e hijo, con unos rifles de largo alcance durante unas semanas tuvieron atemorizada a toda la sociedad de Washington. Lo que pasa es que no pedían finalidades, no tenían finalidad política, con lo cual por este segundo lado no podríamos hablar de terrorismo. Sí que creo que en algún caso muy, muy, muy excepcional, un sujeto individual tendrá, por lo que sea, por la dinámica de la comisión, por el miedo que ha producido, pues tendrá esta capacidad de, como les digo, afectar bienes jurídicos individuales, sembrar terror y pedir demandas políticas con cierta estabilidad. Pero esto, como les digo, es absolutamente excepcional y por eso precisamente el terrorismo se encuentra indefectiblemente unido a la existencia de una organización. Porque en una organización se da una característica que es la fungibilidad entre sus miembros, que precisamente es lo que hace que se pueda reiterar la conducta. No puede haber terrorismo sin pronóstico de reiteración delictiva. Si no hay posibilidad de que ese hecho se vuelva a cometer, no podemos hablar de terrorismo, porque entonces la sociedad no puede vivir atemorizada, porque ese hecho no va a poder volver a ejecutarse. Con los lobos solitarios, lo que sucede en la mayoría de ocasiones es que son bien abatidos a tiros, bien detenidos después de la masacre perpetrada. Les he traído algunas otras fotos, imágenes de atentados sucedidos desde el 2013, la maratón en Boston, también hubo en París unos atentados contra policías, en Londres, atentados contra personas
por sujetos individuales. Todos ellos, como digo, abatidos o detenidos con posterioridad. Terrorismo sin la cobertura de la organización. En estos casos, imposible. Si aún no son detenidos o abatidos, como la jungla de cristal, como los francotiradores de Washington, que tardaron semanas, aún nos lo podremos plantear. Pero en estos supuestos de lobos solitarios yihadistas, ¿podemos hablar de terrorismo? Yo creo que pese a todo, y ahora les voy a dar las razones, creo que en este supuesto concreto de la yihad podemos encontrar el fundamento para agravar los hechos comunes y convertirlos en terroristas. Ahora bien, no podemos calificar que sus conductas formen parte de los delitos que se denominan de organización. Es decir, podremos castigar en todo caso estos hechos por las razones que ahora comentaré como actos terroristas. Pero lo que no podemos es considerar que forman parte de una organización terrorista ni que colaboran con esta. ¿De acuerdo? Ni la pelota que me han lanzado en la anterior ponencia, tampoco creo que se puedan aplicar las medidas excepcionales previstas en las constituciones para investigar estas actividades. Lo único que voy ahora a justificar es una mayor agravación penológica por los hechos perpetrados por estos lobos solitarios yihadistas. Pero, repito, ni ninguna pena como miembros o colaboradores de una organización criminal sería posible, ni, en segundo lugar, no se podrían aplicar las medidas excepcionales que creo que solo tienen fundamento para luchar contra la criminalidad organizada, no solo terrorista. Creo que en este sentido el narcotráfico y el terrorismo pueden tener determinadas características como para, con excepciones y con límites, por supuesto, pues plantear alguna posibilidad extra que no se plantearía respecto a la delincuencia común. ¿Por qué considero, y a ver qué opinan ustedes, es una línea de investigación que inicié no hace mucho, tampoco he tenido mucha posibilidad de discutirla, por qué considero que podríamos calificar como terroristas estas conductas individuales? En la evolución de lo que se denomina organizaciones criminales se ha hablado de dos momentos evolutivos desde más o menos los finales de la década de los 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Se dice que desde los años 70 del siglo pasado hasta los atentados del 11S existían organizaciones jerárquicas, organizadas, ETA, IRA, ¿sí? A continuación, después de los atentados del 11 de septiembre, se ha considerado que estamos asistiendo a una segunda etapa de la evolución de estas organizaciones que ha dado lugar a grupos cada vez más dinámicos, transitorios, dispersos, horizontales, difusos, ¿verdad? Se habla de numerosos grupos que han adoptado la ideología yihadista y han pasado a formar parte de esta red flexible, se llama descentralizada, liderada por Al-Qaeda. De hecho, desde la sociología hay quien habla de estas organizaciones como especie de franquicias, a lo Starbucks o McDonald's. Yo adopto, ¿verdad?, tu nombre y tu ideología, pero me autofinancio, me autogestiono. Pero fíjense, desde los últimos 5 años hemos asistido en el ámbito de la yihad a lo que yo creo es una tercera etapa, una tercera fase de la evolución en lo que se refiere a las personas que cometen, a las estructuras que cometen atentados. Creo que podemos hablar de una individualización de la estructura organizativa. Fíjense, creo que se puede seguir hablando de una red terrorista, pero que los contactos son individuales, no colectivos. Funciona por la adhesión personal de sujetos aislados a una ideología delictiva, no a una estructura, y se forma a través de las redes sociales mediante un reclutamiento anónimo, no directo. Por tanto, Internet es el lugar donde se gesta y se desarrolla el fenómeno de los lobos solitarios yihadistas a partir de un llamamiento de adeptos en todo el mundo para que cometan atentados. En este sentido es muy interesante, en noviembre de 2014, el líder del Estado Islámico, Abu Muhammad al-Adnani, que invocó a los seguidores para que, del modo que fuera, matasen a ciudadanos estadounidenses, europeos y de países que apoyasen la coalición militar
en su contra, lo que en derecho penal es un claro ejemplo de provocación delictiva. Por tanto, ¿qué les parece? ¿Puede considerarse que esta nueva realidad, tejida por sujetos desvinculados entre sí, es un equivalente funcional que permita calificar los hechos cometidos por estos sujetos como terroristas, al igual que sucede cuando los cometen con la cobertura de una organización terrorista? Yo creo que en el contexto de tensión entre el mundo islámico y el occidental, globalizado a través de Internet, donde se mandan estos mensajes por parte de líderes carismáticos, creo que esta situación, esta realidad, permite hablar de un colectivo terrorista equiparable a los tradicionales, en el sentido de poder agravar la pena de estos sujetos, no de poder considerar que colaboran con una organización criminal. Pero creo que se mantiene este requisito que hemos dicho esencial en el terrorismo, que es el pronóstico de reiteración delictiva. Ahora mismo, si el ejemplo que hemos puesto del jueves o del cómic Hitler SS, es decir, un hecho perpetrado bien por ultramonárquicos, bien por israelíes, no produciría el mismo terror en la sociedad que cuando los actos son perpetrados por sujetos yihadistas. ¿Por qué? Porque aunque no haya una relación, una fungibilidad en el ámbito de una organización criminal, ellos saben que en cualquier momento y en cualquier lugar otro sujeto con la misma ideología perpetrará un hecho de las mismas características. Y creo que, por tanto, aunque estos sujetos sean detenidos o abatidos después de su masacre, el hecho de formar parte de una ideología universal determinada, que es la del yihadismo en la actualidad. Yo no soy precisamente una persona contramusulmana, entiéndanme bien, ni pro-hebrea. Quiero decir que cuando hablo desde esta perspectiva lo estoy haciendo desde un punto de vista jurídico, no ideológico. Con ello ni mucho menos pretendo decir que lo que hacen musulmanes es peor que lo que hace el gobierno israelí, ni mucho menos. Pero creo que mientras ahora mismo en la coyuntura universal, global, los actos de los yihadistas comunican a futuro en mayor medida que cualquier acto perpetrado por otros lobos solitarios. Ni, obviamente, sujetos desvinculados de cualquier ideología religiosa, como pudo ser Las Matanzas, ¿verdad?, en el estreno de Batman. Ni sujetos vinculados a otras ideologías, como puede ser el ultraderechista en la isla de Utoya, o los dos ejemplos que yo les he puesto, que son imaginarios, ultramonárquicos o hebreos, tienen la misma repercusión en una creación de terror social que los actos yihadistas. Por tanto, considero que los actos de lobos solitarios yihadistas pueden ser considerados actos terroristas sin vulnerar los principios que dan lugar, que fundamentan una agravación penológica por razón de terrorismo. Porque considero que también esta instrumentalización de doble nivel se da aunque quien perpetre el hecho sea un lobo solitario. Instrumentalización de primer nivel, causan terror en la sociedad. A ver cuándo volverá, ¿verdad?, a haber una matanza como la de París, como la de Niza, como la de Boston. Y en segundo lugar, los fines que persiguen son políticos, en el sentido de que buscan la creación de un Estado, ¿verdad?, islámico universal. Y en este sentido me parece que podemos hablar del fin político, ¿de acuerdo? Un fin político más global, más universal que el que perseguía ETA, IRA o otras organizaciones de los últimos 30 años, ¿de acuerdo?, del siglo XX, pero creo que en ello se darían estas dos características que fundamentan la mayor pena. No fundamentan, en cambio, como les decía, ni otras medidas situadas en las figuras de pertenencia y colaboración con organización criminal, ni, por tanto, otras medidas situadas en el ámbito del proceso penal. Sí, me he explicado hasta aquí, por tanto, hemos, ¿verdad?, analizado el concepto de terrorismo y las consecuencias que ello tiene para el terrorismo individual, con la excepción de los lobos solitarios yihadistas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para luchar contra estos lobos solitarios yihadistas? Claro, las medidas para luchar contra las organizaciones criminales no nos valen, porque es que no hay una organización
real. Yo les he hablado de estos vínculos, ¿verdad?, intrapersonales que se gestan a través de Internet, pero no hay una organización ni horizontal ni vertical. ¿Qué tenemos que hacer para pararlos antes de que ejecuten el hecho? Porque si pertenecen y colaboran con una organización, desde ya hace tiempo tenemos las figuras de pertenencia o colaboración con una organización criminal. No es necesario que ejecutes el hecho. Avanzo las barreras de punición. No sé si están familiarizados con este término, al que ahora vamos a hacer especial incidencia. Se dice que las figuras de pertenencia y colaboración con una organización criminal no esperan a la lesión del bien jurídico, no esperan a que se haya cometido el atentado. Avanzan las barreras de punición. ¿En qué sentido? Castigamos ya cuando el sujeto pertenece, está ayudando a una organización o colabora con ella. Y esta conducta permite castigar, ¿verdad?, el hecho desde el punto de vista jurídico penal. Claro, estos sujetos no están dándole nada a una organización. En un momento determinado usarán un camión, una olla a presión, un cuchillo o una pistola y ejecutarán un atentado en nombre de la yihad, que han tenido, por tanto, que sacarse de la manga nuestros gobiernos. Pues algo muy terrorífico, ¿eh? Yo creo que más terrorífico llegaremos a esta cuestión al final que el propio terror que ejecutan estos sujetos. Las figuras que se denominan autoadoctrinamiento y autoentrenamiento. Ahora mismo en muchos países de Europa, España a la cabeza, también en Inglaterra, obviamente forma parte de Europa, lo que pasa es que la política criminal seguramente queda más cerca de los Estados Unidos, con lo cual Inglaterra, la Europa continental y también países como Australia han tipificado conductas que, como les digo, se llaman autoentrenamiento o autoadoctrinamiento. ¿Qué es esto? Poseer material para ser capaces de fabricar algún tipo de material explosivo o incluso material de contenido yihadista. Es decir, material que tenga una determinada ideología. Y esto puede ser tanto a través del acceso a Internet como la posesión material. Es decir, tanto en papel, para entendernos, como en formato electrónico. Esto es constitutivo de delito. En España, por cierto, también visitar un país controlado por una organización terrorista. Es decir, quien se va a Siria y vuelve es detenido. Claro, me van a decir ustedes, no, hombre, un periodista que va a Siria y vuelve no es detenido. No, claro. Este es el problema. Los tipos penales dicen poseer material de contenido yihadista para autoentrenarse o autoadoctrinarse con la finalidad de cometer atentados. ¿Ustedes creen que si ahora me descubren a mí con este material y ven que soy caucásica, profesora de Derecho Penal, me van a llevar presa? Por supuesto que no. Pero si yo en lugar de bastante pelo y rubio en la cabeza lo tengo en la cara y en lugar, como les digo, de ser más bien rubio, es negro y me llamo Mohamed en lugar de Mariona, ¿dónde voy a terminar? Presa. Con penas en España que pueden llegar hasta los 5 años. Esto ahora hablaremos del derecho penal de autor, del derecho penal del enemigo, daremos ciertas pinceladas y también del problema de cómo van a obtener la prueba para saber que yo estoy entrando en línea sin vulnerar, ¿verdad?, la intimidad, principios constitucionales. Bueno, esto aún en Internet, pero ¿cómo van a saber que yo tengo este papel en mi casa? Que esto también hablaremos de la eficacia, ¿de acuerdo? Pero fíjense, por tanto, para ir de un modo ordenado. ¿Cómo vamos a luchar contra estos sujetos antes de que ejecuten el hecho? Pues solo nos quedan, desde el punto de vista del derecho penal, crear figuras que van a castigar a las personas de los que haya un indicio, fíjense, esto es muy importante, indicio de peligrosidad subjetiva. Vamos a considerar, vamos a presumir que ese sujeto que está realizando de momento una conducta de autoadoctrinamiento, como en un futuro podría convertirse en un auténtico terrorista, miembro o no de una organización, podría ser solamente un lobo solitario, pero sea como fuere, va a perpetrar actos. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarlo ya de circulación. Y se crean estas medidas que, fíjense, son extremas en cuanto al avance de las barreras de punición. Las figuras de colaboración y de pertenencia con organización criminal, se ha teorizado mucho sobre ellas. Y yo, por ejemplo, también en la tesis que las traté, considero que con algunos límites y en algunos casos pueden tener un fundamento legítimo, con una pena proporcional. Pero quien está dando dinero a una organización criminal, creo que hay un fundamento
sin vulnerar los principios del Estado democrático que permiten castigar a este sujeto, igual que quien le da armamento. Lo que pasa es que como no se puede probar en qué hecho ha sido usado y no les podemos castigar por partícipes, hombre, algo tenemos que crear, avanzando las barreras de punición. Pero fíjense que estas figuras nos llevan a prácticamente castigar pensamientos y basándonos en la manera de ser del sujeto. Son, por tanto, medidas extremas, como les decía, tanto del derecho penal del enemigo como del derecho penal de autor. No sé si están familiarizados con esta nomenclatura sobre el derecho penal del enemigo. Tenemos aquí al especialista, que mañana nos hablará de esto. Simplemente apuntar que el autor que ha teorizado sobre todo ello en mayor medida, Jacobs, pues ha considerado que es una forma de definir un sector de nuestros ordenamientos jurídicos que tiene unas características determinadas. ¿Cuáles son estas características? Aumento draconiano de las penas, avance de las barreras de punición y excepciones a las garantías constitucionales. Yo fíjense que ahora me estoy entrando en esta segunda característica, que es el avance de las barreras de punición. Por tanto, son una medida extrema de derecho penal del enemigo porque avanzan en gran medida, como les decía, estas barreras. Pero es que además son una forma extrema de derecho penal de autor. No sé si están también familiarizados con esta también característica de algunos sectores de los ordenamientos jurídico-penales. Cuando se hace referencia al derecho penal de autor, se quiere decir que para castigar el fundamento no es el hecho, sino el sujeto. Fíjense que aquí, como les he comentado, el fundamento no va a ser el hecho, porque el mismo hecho perpetrado por mí no va a ser constitutivo de delito. Si yo me voy a Siria, yo viajo bastante, de momento voy a lugares bastante exóticos, creo que Siria ya mataría a mis padres de un ataque al corazón, de momento no voy a ir, pero si fuera, al volver a mí no me detendrían. ¿De acuerdo? Por tanto, fíjense, el derecho penal de autor se basa no en la peligrosidad de la conducta, del hecho, sino las características del sujeto. Hay distintas clases de derecho penal de autor. Hay uno que se centra en la conducción de la vida del sujeto. En España, durante la Segunda República, teníamos la conocida Ley de Vagos y Maleantes, que aplicaba una medida de seguridad a aquellas personas que no habían cometido un hecho. Por tanto, eran medidas de seguridad predelictuales, pero que eran peligrosos por la forma de conducirse. El vago, el proxeneta, el alcohólico. Se consideraba que, un vago, un alcohólico, si no tiene ingresos, es más probable que cometa delitos contra el patrimonio. E incluso estando ebrio, ¿verdad?, pueda cometer otra clase de delitos. Y antes de que los cometa, les vamos a apartar de circulación. Medidas de seguridad predelictuales. Estas medidas la Constitución española y cualquier constitución democrática obviamente no las puede tolerar. Se consideraron que no podían seguir vigentes. Fíjense, no obstante, que estas medidas de la Ley de Vagos y Maleantes se basaban en la conducción de la vida. Hay un segundo grupo de medidas situadas en la órbita del derecho penal de autor que se implantaron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para luchar contra quién? Contra el comunista y contra el anarquista. Si eres comunista, eres anarquista, por tu manera de pensar, por tu ideología, te apartamos de circulación. Eres el enemigo del Estado. Pero fíjense que ahora hemos llegado, yo creo, a una tercera ya fase del derecho penal de autor que es más extrema. No va a ser solo la ideología, porque imaginen que Mohamed, que tiene unos documentos yihadistas en sus manos, en realidad es un ateo, igual que, ¿verdad?, muchos que vivimos en países católicos, cristianos, somos ateos. Imaginen que se llama así y tiene la barba poblada, pero es ateo. Va a dar lo mismo por su etnia, por sus rasgos caracteriales y físicos. Este sujeto, de entrada, puede ser autor de un delito de autoadoctrinamiento o de autoentrenamiento. Por tanto, el derecho penal de autor ya ha llegado al extremo que, según cómo hayas nacido, porque aún hay cierta libertad, he decidido hacerme borracho o he decidido ser un vago, o he decidido pensar de este modo. Pero claro, como he nacido, o me hago una operación a lo Michael Jackson, o sigo siendo, ¿verdad?, de tez más oscura que otra persona. ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que blanquear la piel? Como les decía, por tanto, estamos, creo, con estas figuras ante una forma extrema tanto de derecho penal del enemigo como de derecho penal de autor. ¿Es ello legítimo? En mi opinión, absolutamente no.
Creo que estas medidas, este avance de las barreras de punición en el ámbito de los lobos solitarios yihadistas, y miren que he comenzado diciendo al César lo que es del César, los actos son más graves. Con lo cual aquí me van tal vez los de izquierdas a decir que estoy en pro de la derecha. No. El problema cuando se intenta, verdad, ser coherentes, que seguramente no se guste a nadie, pero bueno, creo que como juristas tenemos esta obligación. Es más grave el hecho, pero esto no nos permite cualquier cosa para evitar ese hecho. No podemos castigar ni el autoadoctrinamiento ni el autoentrenamiento desde ninguna teoría del injusto, ni desde la verdad del injusto en derecho penal, que ve el fundamento del castigo en la infracción de la norma, ni en la puesta en peligro de un bien jurídico. Estas conductas ni lesionan ni ponen en peligro un bien jurídico, y creo que tampoco afectan a la seguridad ni comunican lo suficiente como para ser castigados. Podríamos hablar como excepción del sujeto que ya es detenido en un campo de entrenamiento, por ejemplo, del norte de África, con una organización criminal. Yo creo que es la única medida que podríamos castigar ya penalmente desde la óptica de los delitos de la seguridad, que también ha teorizado Jacobs. Pero fíjense, el sujeto ya está entrenándose con una organización criminal. El autoentrenamiento y sobre todo el autoadoctrinamiento son conductas que, en mi opinión, no son legítimas y que son absolutamente inconstitucionales. Dicho esto, y ya para ir terminando, es que además no está probada la eficacia. Fíjense ustedes, en primer lugar también se ha comentado, esta clase de medidas dan más razones a los jóvenes para radicalizarse. Por un lado, es decir, que seguramente tendremos más terroristas. Por el otro lado, como les decía, ¿cómo vamos a probar, como digo, tanto la tenencia física como la tenencia electrónica? La tenencia electrónica vulnerando la intimidad, haciendo un seguimiento. Yo la verdad es que soy muy cateta en todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero parece ser que hay maneras, ¿verdad?, de saber quién ha entrado en determinadas páginas y quién no. Pero con la vulneración, ¿verdad?, de derechos constitucionales que representa. Y los papeles en las manos, ¿qué vamos a hacer? ¿Una lista de todos los sujetos con nombre musulmán y vamos a entrar en sus casas y a revisarles los cajones, no sea que tengan estos documentos? Por tanto, ¿qué tenemos al final? Pues una serie de medidas que en la práctica no van a ser muy eficaces si no queremos saltarnos todavía más derechos y garantías, un poquito, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Con lo cual tenemos medidas que seguramente van a hacer que crezcan los terroristas yihadistas, por un lado, y por el otro lado tampoco nos están protegiendo, a costa de vulnerar garantías. Esto es lo que se llama derecho penal simbólico. Es la tríada, Yo creo que la tríada en la política criminal moderna es la que está compuesta por el derecho penal del enemigo, el derecho penal de autor y, por último, el derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico, se dice, es un derecho penal que no pretende eficazmente prevenir delitos, sino que solo parecerlo. ¿Qué mensaje se manda a la ciudadanía con estas figuras? Estáis más protegidos, porque quien se autoentrene o se autoadoctrine va a ser detenido y encerrado hasta 5 años en la prisión. Quien vaya a Siria y vuelva, no se preocupen, va a ser detenido. ¿Pero cómo vamos a probar eso? Con lo cual, fíjense que se manda un mensaje tranquilizador a la sociedad sin ninguna capacidad para modificar a través de la prevención de delitos lo que está sucediendo. Derecho penal simbólico. En definitiva, creo que son medidas que nos acercan a la realidad descrita por George Orwell en su novela 1984. Yo creo que ya solo falta la política del pensamiento, la policía del pensamiento, como en esta novela, o no sé si han visto la película Minority Report, en la que existían, ¿verdad?, los precognoscientes que eran capaces de prevenir los delitos antes de que estos se ejecutasen. Fíjense, no obstante, les he puesto aquí esta noticia que leía pues hace un par de días. Minority Report está aquí. Microsoft revela una aplicación que puede predecir crímenes en el futuro y que podría incluso decidir si los presos obtienen la libertad condicional o no. Para terminar,
Y con esto enlazo con la primera ponencia de la mañana, así cerramos el círculo de ponencias en el día de hoy. Efectivamente, mi colega hacía referencia a que no puede haber libertad sin seguridad, efectivamente. Pero si las medidas que vamos a usar para proteger esta seguridad ahogan la libertad, creo que se produce el efecto contrario. Y al final terminamos sin lo uno y sin lo otro, lo que me parece horrible. Me parece que el terrorismo, y eso también se ha teorizado, consigue su finalidad, porque fíjense, la finalidad, ¿verdad?, es vencer al Estado democrático. Yo les decía que lo hacían desde un punto de vista simbólico, desde una perspectiva simbólica. ¿Cuándo consiguen los terroristas su victoria? Cuando precisamente nosotros, para defendernos, legislamos unas medidas que terminan con todos los principios y garantías que nos definen como un Estado que, aunque no es perfecto, creo que nos hace mejor que los totalitarismos en los que países como los Estados Unidos, creo, y nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a terminar un Estado sin ni seguridad ni libertad. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mariona por atenerse al tiempo. Vamos ahora a darle el uso de la voz al doctor Alberto Abad Suárez Ávila. Él es el coordinador del área de Sociología del Derecho de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Tiene 15 minutos. Gracias, Luis René, por darme el uso de la palabra y también por la invitación. Gracias a los colegas que nos visitan de la península ibérica por su excelente participación y por esta buena idea de compartirnos algunos de sus trabajos recientes. Muchas gracias en particular a Mariona porque pues me da chance de comentar sobre este tema del cual normalmente queremos hablar, pero si alguien no hace un trabajo serio y si alguien no estructura el asunto, pues es difícil hacerlo de una manera ordenada. Entonces trataré de, en estos 15 minutos que tengo para hacer un comentario, plantear algunas de las impresiones que me deja su presentación y también pues regresar a algunas preguntas que podrían ser para la mesa. En principio, cuando hablamos de los distintos elementos y características que puede tener el tipo penal de terrorismo, que me parece que es un tema por demás importante desde la dogmática penal, se atacan quizá las tres características más importantes. Y revisando rápidamente cómo está el tipo penal de terrorismo en el Código Penal Federal Mexicano, pues veo que aparecen algunas de esas características, pero que no aparecen como las mencionas, sino que tienen algunas modalidades importantes. Por ejemplo, en cuanto a atacar a la sociedad, nuestro tipo penal, por ejemplo, dice que puede ser a un particular. O sea, dice que la finalidad puede ser atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar a esta para que tome una determinación. Entonces, una de las preguntas que tendría para Mariona es, ¿incluiríamos también la idea de ataque a particulares? Me parece importante porque, lo tiene nuestro tipo penal, pero además porque el delito, la misma idea de que tenga este tipo de circunstancias especiales, pues nos obligaría a que no fuera penales, sino que de verdad fuera un tema que nos afectara a las sociedades en general. Supongo, y sobre esto se hablaba más temprano, supongo que esto se debe a algo que comentaba Carlos Reyes, de que no tenemos una idea de legislar y de proteger contra el terrorismo que sea más internacional, sino que más o menos creo que en la libre configuración legislativa que ha tenido cada país, pues cada quien ha ido legislando a su manera. Entonces me interesaría mucho pues ver qué pasa con ese tipo penal que tenemos nosotros contra particulares. Yo podría alegar que he sido víctima de terrorismo cuando alguien comete algo en mi contra o mi empresa, ¿no? Respecto a las tres características y pensando en estos elementos, en estas características que tiene el tipo,
Me recuerda algo que para los sociólogos nos resulta muy interesante en el momento de convertir un conflicto en algo jurídico, que es el naming, blaming, claiming, ¿no? Es la idea de reconocer que hay un conflicto, de decir o tener la capacidad de decir que ese conflicto está generado porque alguien está cometiendo o está ejecutando ciertos hechos que no son considerados legales o justos, y finalmente tener la capacidad de hacer el claiming, de pedirle a una autoridad que lo resuelva. Y me resulta muy interesante dentro de este contexto de analizar las distintas características que tendría el tipo de terrorismo, porque parece ser, y lo hemos visto en la tipificación de distintos delitos, que dependiendo de quién se queje o dependiendo de quién es la persona que resulta afectada con esto, entonces el delito una actividad no solamente se convierte en delito, sino también se convierte en delito perseguible y en delito punible, ¿no? O sea, ya en la realidad de esto avanza. Entonces, creo que tendríamos que ver quiénes son esos afectados. Creo que dentro de este tipo, hablar de la sociedad es un término vago, amplio, y que tendríamos que ir definiendo más bien quiénes son esos sujetos que son poderosos y que tienen la capacidad de hacer el naming, blaming, claiming, para poder llegar a constituir a este terrorismo como un delito no solamente importante, sino que ocupe ese espacio dentro de las agendas. Me llama la atención, y desde temprano me parece que creo que es un tema que valdría discutir, la relación entre terrorismo y narcotráfico, porque yo vería que el narcotráfico no comparte ninguna de las características que tiene el terrorismo más que la de autoría. O sea, en lo único en lo que se parecería narcotráfico y terrorismo es que a los narcotraficantes y los terroristas nos asustan por igual a la sociedad. Pero lo que hace un narcotraficante, básicamente, como yo lo vería, es comerciar con sustancias que no está permitido comerciar. Muy diferente a poner bombas y muy diferente a ejecutar actos que vayan en contra del núcleo de la sociedad. Me parece que ahí tendríamos que ver también dentro de nuestro derecho penal de autor cuáles son esos niveles que pueden existir, porque materialmente los hechos es muy distinto poner una bomba que vender 30 gramos de marihuana, ¿no? O sea, me parece que son cosas como muy diferentes, y sin embargo, cuando hablamos muchas veces en las discusiones penales, tendemos a hacerlos muy similares. Entonces, no sé, creo que ahí valdría la pena algún tipo de discusión. Más adelante, cuando hablabas de las barreras de punición, me parece que ese es un tema fundamental en este momento, y me parece que también tendríamos que ver hasta dónde están llegando esas barreras de punición, porque pensaría que incluso han salido ya del derecho penal. ¿A qué me refiero? A que cuando yo me voy a subir un avión, y en el avión al que me voy a subir no va a Siria, no va a ninguno de estos países, sino el avión al que me voy a subir va a Las Vegas. De todas maneras, lo que yo tengo que hacer es quitarme los zapatos, es no subir ninguno de mis artículos personales. Y yo pensaría que eso tiene una lógica penal, pero ya no existe dentro del derecho penal, sino ya es una lógica en donde estas barreras de punición están llegando más allá. Y eso me parece que es un problema aún más grave para nuestras discusiones sobre democracia y sobre libertades de las que hablábamos más temprano. Ahora, dentro del derecho penal y dentro de esta triada que creo que muy inteligentemente detectas del derecho penal contemporáneo, creo que estas barreras de punición sí van dirigidas a esta autoría, y creo que sí vale mucho la pena rescatar esta noción de derecho penal del enemigo, en donde dividimos a ciudadanos y enemigos, ¿no? Tenemos un derecho penal para ciudadanos, un derecho penal para los enemigos, y en ese derecho penal de los enemigos no están participando ninguno de los tres elementos en los que hablábamos del tipo penal del terrorismo, sino está participando directamente un estigma, una discriminación hacia
un cierto sector. Carlos hace rato hablaba de este fenómeno de criminalizar a los inmigrantes, ¿no? que le hemos llamado crimigration en últimos años, y creo que eso escapa, ¿no? Incluso de los elementos materiales que estamos dando para un tipo, escapa de eso porque nos olvidamos de eso y nos vamos a cuestiones como imagen y nos vamos a cuestiones como origen, que ya no tiene nada que ver ni siquiera con el hecho de cometer cierto tipo de actos, ¿no? Sino que nuestro tipo ya va directamente a la criminalización de cierto tipo de personas. Creo que detectas muy bien estos temas. Me parece que la discusión que hace sobre eficacia y eficiencia también es muy importante. Creo que el tema de eficiencia es básico, porque estamos haciendo sistemas muy ineficientes. Cada vez que yo me subo a un avión, tengo que calcular 1 hora más de mi tiempo para subirme, pero además tengo que pagar unos impuestos para que me hagan esa revisión, para mantener ese sistema. Entonces se vuelve no solamente poco eficaz, porque hemos visto que no da los resultados que queremos, incluso que puede dar los contrarios, como señalabas, en cuanto a que se vuelva algo atractivo para quien quiera ser un rebelde sin causa, ¿no? Y encontrar una, sino además se vuelve ineficiente, porque el gasto es altísimo, porque destinamos al Estado a orientarlo a ese tipo de actividades y porque a mí mismo como ciudadano me genera costos altos y realmente pocos beneficios, ¿no? Si pensáramos la eficacia en esa relación costo-beneficio. Entonces, bueno, creo que pues no queda más que felicitarte, creo que le atinas, me gusta ver coincidencias con esto. Un par de cosas que he estado leyendo últimamente tienen que ver con el libro de David Garland de La sociedad del miedo y la cultura del control, y con lo que Jonathan Simon le llama Governing Through Crime. Y me parece que los dos van muy enfocados a esta idea, ¿no? A que, por ejemplo, lo dicen, hace rato hablas de izquierdas y derechas, y Garland dice algo bien interesante. Esta agenda la traen izquierdas y derechas. Es un tema que ya escapa a la división que teníamos en ese aspecto. Entonces creo que si insistimos un poquito más en los temas, en países como México, en donde sentimos que ya la curva del momento más duro de la guerra contra el narcotráfico está pasando, pues quizás son momentos para volver a reflexionar este tipo de temas y para volver a pensar pues qué uso hemos hecho de esas herramientas penales que no necesariamente van dirigidas al tema penal, sino pueden ir dirigidas a otro tipo de cosas como el control social o la capacidad de mantener el gobierno a través de este tipo de políticas. Gracias. Muy brevemente, porque por supuesto me gustaría que tuvieran tiempo de plantear dudas, preguntas, y que haya una discusión más amplia, pero sí que me gustaría responder brevemente algunas de las cuestiones que me ha planteado mi colega. Creo que lo que ha ahora comentado se puede diferenciar en dos grandes tipos de cuestiones, unas dogmáticas, otras político-criminales. Voy a comenzar con las político-criminales. Efectivamente, esta cuestión última que pues también ha leído en Garland, en el ámbito del derecho penal se conoce como una de las causas de la expansión del derecho penal. Es decir, que tanto izquierdas como derechas se hayan sumado al carro de que haya más delitos y penas más altas, ya no es algo como antaño, ¿no? Que siempre se decía, no, las izquierdas quieren destipificar y las derechas tipificar. Ahora mismo muchísimos delitos los piden las izquierdas. Maltrato de animales, respeto a las razas. Esto punto número 1. Y punto número 2, en el ámbito del terrorismo, tanto derechas como izquierdas normalmente están de acuerdo en más pena. A izquierdas, el Partido ¿no? Socialista en España, que cada vez es más centro, pero que tanto las izquierdas o no tan derechas se suman a este carro de más derecho penal y más penas para determinados delitos.
Una cuestión importante respecto al avance de las barreras de punición es cierto que también se da fuera del derecho penal, pero esto no es un problema cuando la consecuencia no implica años de privación de libertad de un sujeto. Es decir, a mí también me molesta cuando me registran, me tocan, me hacen quitar los zapatos, pero son 5 o 10 minutos de mi tiempo. En el ámbito del derecho penal, el avance de las barreras de punición implica penas privativas de libertad altísimas. Y este es el problema. Muchas veces no es tanto el avance de las barreras como la consecuencia penológica altísima. 5 años por tener un material de contenido yihadista. En el aeropuerto, bueno, sí, igual estoy 10 minutos, pues en lugar de viendo el duty free, allí esperando la cola. Pero la afectación a mi libertad creo que no se puede comparar. Lo tenemos que tener también en el discurso, pero creo que no es comparable. Y en tercer lugar, una cuestión con eficacia, eficiencia, efectivamente. Creo que las medidas no son eficaces. Yo me he centrado en el concepto de eficacia. Como ustedes saben, eficacia es si conseguimos o no la finalidad perseguida. La eficiencia se refiere a si conseguimos esa finalidad con el menor coste posible. Pueden haber medidas que sean eficaces, pero que no sean ineficientes porque hubiéramos podido conseguir lo mismo con menos coste. En análisis económico del derecho, ¿verdad? Se suelen mezclar estos dos conceptos. Tengo un colega muy querido que ya hace muchos años me explicó la diferencia entre lo uno y lo otro y me ha quedado diametralmente claro. Yo me he centrado sobre todo en la eficacia, es que además no son eficaces. En la ineficiencia, si les cuesta muy poco dinero, si es que por eso el problema del derecho penal simbólico es que como legislar es tan barato, hacemos ver que hacemos algo para proteger, que somos eficaces, y en realidad no les vamos a proteger, pero les estamos tranquilizando. Por eso, en el ámbito del derecho penal, creo que el concepto es el de la eficacia. En el ámbito de las medidas que van más allá del derecho penal, como las que ha mencionado en los aeropuertos, creo que aquí se mezcla tanto eficacia, porque ahora asistí hace no mucho a una especie de charla que los atentados terroristas, aparte del 11S, nunca se cometen en aviones por sujetos que hayan pasado ni armas ni líquidos por los controles, que es una pérdida de tiempo y de dinero. Con lo cual aquí tenemos tanto la eficacia comprometida como la eficiencia. Por tanto, esto por lo que respecta a las cuestiones político-criminales, por lo que respecta a las cuestiones dogmáticas. Simplemente 2 cuestiones. Coaccionar a un sujeto individual no es terrorismo. Lo que pasa es que hay que distinguir el lege lata del lege ferenda. El lege lata es lo que tenemos, el lege ferenda lo que deberíamos tener. Los conceptos de terrorismo en la mayoría de códigos penales son tan amplios que de lege lata entran. Es que hay una interpretación, mejor, hay una definición tan amplia que cabe en el tenor literal todo. Es que realmente en lugar de 600 artículos en el Código Penal español podríamos tener uno de la parte especial. La parte general y un delito, terrorismo, porque todo es terrorismo. Eso es una coacción. Eso es una coacción de delito común de toda la vida. Para que haya terrorismo, y esto enlaza con la segunda cuestión dogmática que me ha planteado, tiene que haber una instrumentalización de primer nivel y una instrumentalización de segundo nivel, además de un ataque a bienes jurídicos individuales. Y el ataque a bienes jurídicos individuales son delitos comunes. Luego viene este atentado contra la paz pública, que creo que es lo que comparte el terrorismo con el narcotráfico. No en cuanto a que trafican con drogas, yo me estoy refiriendo a qué pasa cuando un narcotraficante mata, como desgraciadamente, ¿verdad?, sucede en su país y aparecen 10, 15, 20 cadáveres. Yo creo que esto es más que un homicidio o un asesinato común. Merece más pena. No tanto o igual, pero por distintos motivos que en el terrorismo. Creo que son delitos de lesa humanidad. Lo que está sucediendo aquí con el narcotráfico son delitos de lesa humanidad, porque hay un ataque sistemático contra la población civil. La sociedad vive atemorizada y cuando se ejecuta un hecho, sobre todo privación de libertad o homicidio, creo que tenemos un delito de lesa humanidad. ¿Qué tiene además el terrorismo? La finalidad política o instrumentalización de segundo nivel. Con lo cual, una coacción a un sujeto individual, a la bolsa o la vida, esto es un robo con violencia o intimidación de toda la vida. Si mañana no me traes no sé qué, te pasará no sé cuánto, amenaza o coacción dependiendo del ordenamiento jurídico. Si hay miedo, ya tenemos al menos delitos cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada. Los vamos a grabar un poquito. Y luego vamos a ver si mucho más y por qué motivo. Si hay finalidad política, por este motivo.
pero sí que creo que el narcotráfico, cuando mata, no por traficar, pero el homicidio en el ámbito del narcotráfico es más que un homicidio común. Ese es justo el problema, o sea que hemos confundido la actividad del narcotráfico. Eso sí. Con todas las demás actividades que puedan existir en el crimen organizado, que no es necesariamente narcotráfico. Y que eso, por ejemplo, nos genera. Hicimos una encuesta en el estado de Morelos, que queda aquí a unos minutos, y que tienen oportunidad de ir, vayan, porque el clima en realidad es excelente, ¿no? Pero hicimos una encuesta, ¿no? Y entonces vimos en los separos, en las cárceles preventivas, quiénes son los que están ahí cada noche, y quienes están son narcotraficantes, ¿no? Que son en realidad traficantes de cuantía menor, que pasan la noche ahí, salen al día siguiente, pero que el estigma completo que aparece contra ellos es que además de eso fueran cortadores de cabezas, fueran traficantes de dinero en las Bahamas y más, y no es cierto, ¿no? Hay que diferenciar entre el narcotráfico, en el cual participan muchísimos agentes y una cadena de distribución y de producción enorme, y quienes ejecutan estos actos violentos, que además en muchos temas, y lo hemos visto y tenemos ahorita grandes discusiones sobre eso, en muchos temas son las mismas autoridades dentro de un contexto que se llama guerra contra el narcotráfico, que no necesariamente son los narcotraficantes como estos tipos malos que generan eso. Incluso podríamos hablar, se hablaba de franquicias hace poquito, ¿no? Incluso podríamos hablar de franquicias que tienen forma de ser pacíficas, y de franquicias que su negocio es justamente la violencia, ya ni siquiera el narcotráfico. Ellos lo que hacen es vender seguridad, no traficar con estupefacientes, ¿no? Bueno, gracias a ambos. Vamos ahora a iniciar la etapa de debate, discusión, preguntas y respuestas. Desafortunadamente nos hemos comido mucho tiempo, pero tenemos un poco de margen para eso. No sé si alguien de la mesa quiere iniciar con algún cuestionamiento, algún planteamiento, alguna pregunta, o bien pasamos directo a una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? A ver, si le podemos pasar el micrófono a Carla. Ahí está. Gracias. Bueno, yo quiero comentar que hebreo es un idioma, israelí es una nacionalidad y judaísmo es una religión. Para el derecho de autor, creo que podemos irnos bien claro a los presos que están en Guantánamo, ya que a ninguno de ellos o a muchos de ellos no se les ha aprobado nada y siguen presos. Y siguen presos en un limbo donde, como según no hay jurisdicción, pueden hacer con ellos lo que quieran. Ahora, de los grupos guerrilleros de Colombia, las FARC, es un grupo guerrillero que es narcotraficante y que es terrorista. Entonces, sí se da la mezcla. Ahora, lo que plantea el FBI o agencias de seguridad de Estados Unidos es que este tipo de grupos también financien o tengan lazos con grupos terroristas. Más que nada, ese sería mi comentario. ¿Quieres contestar o...? Sí, bueno, creo la primera nomenclatura, ¿no? Como también se habla de religión hebrea, pues igual sería mejor hablar en otros términos, pero me refería, en fin, a qué sucede, ¿verdad?, cuando las personas que perpetran hechos que en el ámbito del yihadismo son vistas de un modo, no tienen esa ideología. Lo he contrapuesto en este sentido. Respecto a las FARC en Colombia, yo creo que son una organización terrorista. Eso no quiere decir que las organizaciones terroristas después no cometan otros delitos para poder normalmente financiarse. También ETA creo que es una organización terrorista y ha cometido otros delitos contra el patrimonio, secuestros para autofinanciarse. Creo que, por tanto,
hay que diferenciar la finalidad última perseguida por una organización terrorista de toda la actividad, que no solamente será matar o secuestrar, sino que también irá dirigida a poder autofinanciarse. Y por este lado sí que es verdad que hay una unión, pero que no siempre se va a dar. Creo que en México no existe en el ámbito de las organizaciones narcotraficantes las características para poder ser consideradas terroristas. ¿O es sobre la misma? Es sobre la misma y ahorita te pasamos. Adelante. Bueno, aquí hay un fenómeno muy interesante respecto a las FARC, porque con los acuerdos de paz que se votan allá ahora en el 2 de octubre, en un plebiscito, pues el proceso de tratamiento a las FARC es completamente lo opuesto a las medidas tradicionales o de excepción. Porque si gana el plebiscito y se firma la paz, como realmente mucha gente esperamos, porque ese conflicto es el más antiguo en América Latina, tiene ya como 100 años. Si se firma la paz, las FARC pasan a ser partido político. Las FARC dejan las armas e incluso se les da una subvención temporal, se les dan tierras, se acuerdan ciertas prerrogativas para que cese la violencia. Pero también a su vez se busca que digan la verdad de lo que hicieron, que haya cierta imputación, más puede ser esta imputación y esta condena simbólica más que con cárcel, porque no se prevé la cárcel, y se prevé digamos todo el proceso opuesto a lo que pasa en España con ETA. Pero porque aquí es una guerra que no se podía ganar sin que eso implicara derramamiento de sangre por otros 50 años, como algunos políticos quieren en Colombia. Entonces son procesos muy interesantes, porque cómo encaja en un Estado democrático las dos posturas, o cómo encaja en nuestro esquema mental jurídico internacional las dos posturas, porque al final de cuentas llegan los casos, por ejemplo, en el Tribunal Internacional llegaría el caso de la legislación antiterrorista, pero también va a llegar el marco jurídico para la paz en Colombia. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene que resolver también si eso es acorde con el derecho internacional, si esos delitos que cometieron las FARC son crímenes de lesa humanidad y hasta qué punto se puede conmutar la pena de cárcel, que es una discusión que tenemos en América Latina muy fuerte, porque es un proceso digamos en otra dirección, que ya se ha dado. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí en El Salvador pues se convirtió en un partido y dejó las armas y ahorita es el gobierno en El Salvador. Entonces sí, son temas que tienen que ver mucho con justicia transicional y también con el tránsito o el término de conflictos muy añejos. Y creo que es una pregunta importante que nos tenemos que hacer en México por lo del narcotráfico, por otras razones, que son delitos diferentes, es cierto, pero es casi, estamos rayando en un conflicto, de que aparezca gente sin cabeza por ahí, cuántos muertos van en este año, o en este sexenio, o en esta década. Son preguntas que nos tenemos que hacer sobre cómo ponerle fin a este tipo de cuestiones tan violentas, en donde el Estado, por más instrumentos represivos que tenga, no está ganando la batalla. Adelante, señorita. Bueno, primero quisiera felicitarla por su intervención, me gustó mucho, y primero quisiera preguntarle una precisión que tengo acerca de lo que dijo. Usted dijo que el terrorismo no se puede dar sin reiteración, pero no estoy segura si se puede dar sin que exista organización, o en el caso del yihadismo sí se puede dar sin organización, y nada más en ese caso en específico. Y otra situación que quisiera comentar es que, parece ser que nosotros olvidamos el atentado que hubo en el 2008 en el caso Michoacán, que fue considerado como terrorismo. Y después de muchas torturas e investigación se dio el caso que se supo que fue por parte de la organización criminal Z, y también por la familia michoacana, que se encargan tanto de delincuencia organizada, pero también de narcotráfico, ¿no? Entonces es un caso como aislado, pero también muy especial. Y luego,
otro tema bastante curioso que se ha dado en la actualidad, pero que, bueno, más bien que acaba de suceder y que incluso me parece muy curioso la otra posición extraoficial, claro está, que se establece que en el caso de Ayotzinapa se dio un caso, por así decirlo, de terrorismo, puesto que toda esta matanza fue para descontinuar el gobierno que existía anteriormente del perredismo para que ahora se interviniera un nuevo gobierno priista, que también es extraoficial, claro está, ¿no? Pero podría entenderse que también se podría dar un caso de narcoterrorismo, ¿no? Entonces, pues no sé, no tomando en cuenta como el caso Colombia, pero creo que en México sí podrían darse ciertos tintes de eso, entonces igual y no descartarlo. Y luego, pues me parece muy curioso el concepto, y yo creo que, como ya lo comentaron anteriormente, el concepto que tenemos en México sobre terrorismo no es amplio, como en España es más bien vago, ¿no? Es como no tienes una idea real de lo que es terrorismo. Y en España, con la Ley Orgánica 2015, que estableció un concepto más claro y muy amplio de lo que es terrorismo, y enlazando con lo que dijo la doctora Blanca, pues hay una parte que incluso dice atentar contra la corona, ¿no? Y es ahí donde me pone a pensar de la parte de contraer a los partidos políticos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que se quieren, que no están a favor de la monarquía, pero no tienen tintes de violencia, ¿no? Sino que no les interesa la corona, sino hacer la república y así. Entonces, pues también se podrían considerar terroristas a otra clase de personas, ¿no? Entonces ya es demasiado amplio. Y bueno, eso es todo. ¿Contestas lo Manuel o Manuel? ¿Cómo quieras? Tú dices. Sí, así no se me olvida. Vamos a ir por orden. En mi opinión, para poder hablarse de terrorismo, la conducta tiene que ser reiterada e indiscriminada. Reiterada quiere decir continua, indiscriminada es que puede afectar a cualquiera. Si va dirigida a una única persona, tendremos la figura delictiva en concreto. ¿Y por qué tiene que ser reiterada e indiscriminada? Porque sin estos elementos no puede haber terror global. Con lo cual, ¿por qué necesitamos, siguiendo el argumento lógico, por qué tiene que haber estructura organizativa? Porque es muy difícil, casi imposible, que se dé reiteración e indiscriminación, es decir, vivir pensando que la próxima vida que se va a cobrar esa actividad puede serlo cualquiera, sin la existencia de una cobertura organizada. Si el sujeto que ha perpetrado el hecho es detenido, abatido con posterioridad al acto delictivo, tendremos miedo por otras cosas, pero que no le son imputables a esa persona y, por tanto, no sería fundamento la agravación de la pena. Por tanto, la actividad terrorista tiene que ser reiterada e indiscriminada. Y por ello, en la realidad tiene que existir una organización. Podemos pensar en algún guión de Hollywood, pero esos son guiones de Hollywood, La realidad es la realidad. Ahora bien, en el ámbito de la yihad, de los lobos solitarios solitarios terroristas yihadistas, se dan estas dos características. Yo creo que sí, buscando este equivalente funcional, en el sentido de que existe, creo, una individualización de la estructura organizativa, de la estructura delictiva. Y aunque no se hayan puesto en contacto entre ellos, como sucede en una organización, decíamos fungibilidad, sí que estos sujetos saben que otros con la misma finalidad van a cometer un hecho de las mismas características. Y creo que en este sentido el hecho perpetrado por este lobo solitario, aunque no pertenezca a una organización, tiene las notas de continuidad delictiva o reiteración o de indiscriminidad. Es un delito indiscriminado, un acto indiscriminado. Con lo cual, si me he explicado, se tienen que dar estas características. Esto va vinculado con una organización, pero creo que en el ámbito de los lobos solitarios yihadistas se da algo que puede ser un equivalente funcional a la existencia de la estructura. Esto por un lado. Por otro lado, respecto al concepto de terrorismo, insisto, una cosa es lo que digan las leyes, la otra cosa es lo que, desde un punto de vista de lege lata, en mi opinión, sea legítimo considerar delito de terrorismo, que va a implicar una pena más gravosa y unas consecuencias también más gravosas. Entonces el hecho tiene que ser proporcional a la gravedad de las consecuencias. Por ello considero que, aunque las definiciones son muy amplias y cabe todo,
Por tanto, desde un punto de vista literal, interpretación literal del tipo, eso cabe, tenemos que hacer restricciones teleológicas. El canon teleológico nos tiene que servir para restringir el alcance del tipo. Y eso lo hacemos ¿con qué? Con base en el fundamento que legitima una mayor agravación en los delitos de terrorismo, que son esas dobles, en mi opinión, esas características de doble instrumentalización. Situación de terror público, instrumentalización de segundo nivel, buscar una forma de imponer mis ideas mediante la violencia y, por tanto, ataco simbólicamente a los cauces democráticos de toma de decisión política. Si esto es terrorismo y es lo que fundamenta una mayor pena, lo que no tenga estas características, aunque entre en el tenor literal del tipo, creo que se tiene que restringir. Para eso, ¿verdad?, está la teoría de la interpretación tan importante en todas las ramas del derecho, también en el del derecho penal, especialmente en los días de hoy, que cada vez tenemos conceptos jurídicos más indeterminados. Es una de las características, ¿verdad?, de la política criminal actual, del derecho penal del enemigo. Esto lo tenemos que limitar, con lo cual entrarían muchas cosas, pero no deberían entrar. Y tenemos que hacer restricciones teleológicas. Y el problema es que estos dos elementos, que a mi juicio son esenciales, que son la instrumentalización de primer nivel y la de segundo nivel, normalmente los códigos penales, los tipos penales, en lugar de poner una I, ponen una O. Entonces es suficiente con que suceda cualquiera de ellas. Si buscas atentar contra las ideas que han sido tomadas por el gobierno y se han implementado atacando, matando al presidente, esto es un asesinato al presidente de la nación, que seguro que en su código penal también está tipificado, estoy segura, ¿verdad?, como un delito gravísimo. Pero esto es matar, ¿verdad?, al presidente de la nación. Cuando buscas a alguien para, amenazándole, coaccionar al gobierno, es cuando tenemos al terrorismo. Entonces, han de unirse los dos elementos. Lo que decías de qué sucede con si basta con querer o ser enemigo de la corona y manifestarlo para entrar en la categoría de, o sea, un partido que defienda, un partido republicano que quiera abrir la corona para entrar en la categoría de partido intocable. No es eso. No se trata de los fines que persigue el terrorismo. El terrorismo tradicional en España ha perseguido la independencia del País Vasco, y hay partidos que defienden la independencia del País Vasco por medios que no son terroristas, y no hay ningún problema con ello. La cuestión de la confusión de medios y fines son aquellos partidos que no rechazan la violencia para conseguir esos fines sin incurrir ellos mismos en violencia. O sea, sin que haya personas dejando de lado la posible responsabilidad criminal de personas concretas que hayan perpetrado atentados terroristas, un partido que no condena, que se muestra pasivo, que no muestra ninguna actitud pro-terrorista, pero que simplemente se muestra pasivo e incluso no descarta la posibilidad de que a lo mejor la violencia podría no ser un mal medio de conseguir esos fines, si se debería ilegalizar ese partido. Por poner, no sé, por algún ejemplo, por compararlo con la violencia de género, de nuevo, como decía antes, a la que se califica también de terrorismo machista, ¿no? Pues no basta con decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la discriminación de las mujeres, sino a mí no me parece mal que se maltrate a las mujeres para conseguir ese fin. Sería un partido que defendiese, o que no se posicionase claramente en contra de utilizar esos medios para conseguir el fin, podría ser ilegalizado. Ese es el debate. No el conseguir la independencia del País Vasco la defienden otros partidos y no pasa nada. Hay partido republicano en España, no pasa nada. Si no descartas la violencia como un medio para alcanzar ese fin, no cometiendo actos de violencia, ni siquiera apoyándolos expresamente, sino posicionándote, digamos, adoptando una posición neutra en relación con el uso de violencia para hablar. Gracias. Manuel. Sí, en relación con estas cuestiones tan interesantes que se vienen planteando, primero por la joven que ha hablado, antes ha hablado también el colega Pelayo Mela. En primer lugar, respecto de lo que hay que subrayar, no decir una cosa distinta de lo que ha dicho Mariona, la divergencia entre concepto legal, sobre todo ahora en el momento actual, después de la ley que ha mencionado la joven que ha intervenido antes el año pasado, entre el concepto legal
y el concepto material de terrorismo, porque el terrorismo existe, es un fenómeno bien delimitado y creo que podemos recurrir a la caracterización de este fenómeno como es un lenguaje violento, como dijo de Graaf hace ya muchos años, es una técnica de comunicación social, es una técnica política que tiene sus contornos bien delimitados, y eso debe ser también una de las bases para esa restricción teleológica que debemos hacer, porque países como España, pues terrorismo puede ser también cometer un delito de daños para reivindicar los derechos de los animales, con la letra de la ley, y es absurdo que eso sea así. Esto está relacionado con que el terrorismo no solamente es un fenómeno, sino que también es una etiqueta que quien logre colocarle a un determinado grupo, a una determinada organización, la etiqueta de terrorismo, como dice el criminólogo alemán Schäger, es una palabra como un hacha. Cuando uno logra convencer, digamos, que alguien se quede con la etiqueta de terrorista, ya ha ganado en la comunicación. Nadie diría que es terrorista. O sea, si tuviéramos aquí un representante de Daesh, del llamado Estado Islámico, nunca diría que es terrorista. Diría, no, yo soy un soldado. Osama Bin Laden posaba con su Kalashnikov y vestido de uniforme. El ejército republicano irlandés pretendía ser un ejército. Esto me lleva a la segunda cuestión que querría mencionar, que se ha mencionado también por el señor que ha hablado al principio. ¿Qué pasa con una organización? ¿Son las FARC una organización terrorista? Yo así no lo formularía de esa manera, ¿no? Para eso tendría que ser su medio habitual de utilización, su medio normal de actuación. Y no es el caso. Las FARC son una organización insurgente, una organización terrorista. ¿Han utilizado el terrorismo en el pasado? Claro, porque el terrorismo es una táctica que se utiliza en defecto de potencia militar. Es el terrorismo tal y como lo definimos. Por supuesto, el terror lo inventó el Estado. El mecanismo, digamos, instrumental pues eso aparece en el momento en el que existe agricultura. Estamos, pues eso, hace unos 4.000 años, cómo conseguían las sociedades estratificadas cómo conseguían nuestros amigos los mexica, nuestros antepasados los mexica, que se obtuviera en una sociedad de agricultura de subsistencia, donde significa entregar tributos a los guerreros y a los sacerdotes, significa que tu hijo se muere si no hay recursos suficientes en invierno. Eso se conseguía a través del terror. Lo que pasa es que hemos llegado a utilizar la palabra terrorismo para referirnos exclusivamente al terrorismo insurgente, cuando en realidad esto es un mecanismo de dominación del Estado. Es decir, solamente se consigue los campesinos entreguen en la Europa medieval una parte de su cosecha a la Iglesia y a los nobles, porque si no vienen unos hombres armados y van a violar a tu mujer y van a matar a un montón de gente, y solo así se logra. Lo que pasa es que, bueno, no solemos asociarlo a este mecanismo de opresión por parte de estados o protoestados. Bueno, entonces, utilizando el término terrorismo como lo usamos normalmente, que es el terrorismo insurgente, es una táctica. Entonces, una organización insurgente que utiliza una técnica militar distinta del terrorismo, que es la guerra de guerrillas, cuando está en una situación de debilidad, pone bombas también. Y utiliza, pues, como ha dicho Mariona, estamos plenamente de acuerdo en esto. Vamos, de hecho, nosotros trabajamos conjuntamente en un proyecto de investigación, una publicación, o sea, que no quiero repetir lo que ha dicho Mariona. Pues si estamos debilitados, pues resulta que podemos llegar a poner una bomba en Bogotá, como ha sucedido en varias ocasiones. Y esto yo creo que también es la clave para desentrañar la cuestión mexicana. Y digamos, con el debido respeto, pero como mexicano que soy, también voy a opinar sobre cuál es la situación. ¿Por qué pasó lo de Michoacán? Pues pasó porque lo que estaba diciendo la familia michoacana es el poder de la federación está alineado con el cártel de Sinaloa. Por eso se puso esa bomba, para hacer ver, ¿no?, con razones políticas,
una reivindicación política. Pero bueno, digamos, el narco es criminalidad organizada. ¿La criminalidad organizada a qué aspira? A un just business, ¿no? Como dicen en El Padrino. Es una organización económica, son empresarios, y esos empresarios lo que hacen es infiltrarse en el Estado, como sabemos tan tristemente que sucede en la República Mexicana. Eso es lo que pretenden para tener protección de una entidad federativa, de un municipio o incluso del poder federal para sus actividades económicas, porque no pretenden gobernar el país. Les falta el elemento político, solamente quieren tener influencia política en la medida en que eso es una garantía para mantener sus coordenadas económicas relacionadas con las actividades de violencia, que cada vez, según dicen, son más importantes económicamente ya que la distribución de estupefacientes. Dicen que va en esa línea, pues porque como son empresas, ven una oportunidad de negocio, y si podemos sacar un dinero con la trata de inmigrantes centroamericanos en México, pues una oportunidad de negocio que con nuestro medio, que es la violencia, utilizamos, por supuesto. Eso es lo que explica que pueda llegar a haber una organización criminal, digamos, común, no política, que tácticamente utilice el terrorismo cuando lo que quiere hacer es incidir sobre una cuestión que normalmente no forma parte de su actividad habitual en la organización política. Y yo el atentado de Michoacán, pues lo veo en ese sentido. Entonces tenemos que distinguir el terrorismo en sentido estricto, que es un mecanismo de actuación político cuando no tenemos potencia militar para actuar en otros términos, que sería la insurgencia clásica, de la técnica del terror. Porque, claro, lo de cortar cabezas y colgarlo de los puentes en Monterrey, pues es una técnica de terror, pero es una técnica de terror que está en el contexto de las discrepancias económicas, de las discrepancias en torno al control de determinados sectores del poder público en el marco del negocio. No porque no creo que el Chapo Guzmán nunca haya querido ser presidente de la Federación, ¿no? Aunque pasó algo parecido en esa línea en Colombia en los 80, era siempre solo para proteger el negocio. Entonces tenemos que distinguir el uso de técnicas de aterrorizamiento de la población, que pueden ser utilizados del terrorismo en sentido estricto, que siempre es político, ¿no? Que siempre implica tomar el poder. Tenemos espacio para una más, que le puedes pasar el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Felicitarlos a todos. Y la pregunta va dirigida a la compañera Marigna. Yo te quería preguntar si nos podías comentar algo sobre el otro delito de apología al terrorismo, que pues no conforme con terrorismo, también hay apología al terrorismo. Entonces ya la camisa de fuerza es doble. Y el otro comentario sería, ¿los comunistas y los anarquistas ya pasaron de moda como terroristas? ¿O qué pasa con ellos? ¿Ya entran en otra categoría, menos terroristas? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta o sus preguntas. Yo cuando les he dicho que efectivamente mi tesis fue sobre terrorismo, estuve 4 años, consta de 3 capítulos, el primero sobre el concepto, el segundo sobre los límites y el tercero sobre las figuras relacionadas con colaboración y pertenencia a banda armada y apología. Así que me dediqué bastante tiempo también a pensar sobre la apología del terrorismo. Posteriormente, si le interesa, le puedo pasar un artículo, porque concretamente tengo un artículo sobre este tema, con lo cual cuando uno no sabe nada es fácil decir lo que no sabe en un par de segundos. Cuando uno ha pensado mucho, a la hora de tratar en medio minuto, pues darle una respuesta a su pregunta. Para mí es una figura inconstitucional. Yo llegué a la conclusión de que la apología del terrorismo en España la tenemos establecida de modo
enaltecer o justificar el terrorismo, es decir, los dos verbos, las dos conductas típicas son bien enaltecer o bien justificar. Lo que, por ejemplo, hicieron el 11S estuvo bien porque es lo que merecía los Estados Unidos habida cuenta de su política exterior. Esto sería, dicho aquí, si lo pensase, voy a callar, si lo pienso o no, porque es que si lo pensase, esto podría comportar ahora en España que han subido la pena hasta 3 años de prisión. Eran de 1 a 2 con la reforma que ha mencionado la joven, ahora son 3 años de prisión. Y luego tenemos el enaltecer. Pues Goraeta, viva Bin Laden, viva cualquier terrorista. Estas son conductas que, como digo, pueden en España comportar penas de hasta ahora 3 años de prisión. Desde mi punto de vista, intenté indagar en si hay algún bien jurídico protegido merecedor de tutela penal que implique ahogar la libertad de expresión entendida en un doble sentido. Porque libertad de expresión no es solo decir lo que uno piensa. Libertad de expresión en un Estado democrático, cuando las intervenciones de un sujeto tienen que ver con una ideología política, también están relacionadas con la posibilidad de formar una opinión libre. Creo que desde esta doble perspectiva, porque no es lo mismo llamarle a alguien idiota, que cuando esta expresión tiene que ver con una formación libre y pluralista en una sociedad democrática. Creo que desde este punto de vista, tomando la libertad de expresión en esta doble dimensión, ningún bien jurídico que pueda estar protegido por el tipo honor de la familia, porque lo podemos encontrar, honor de la familia, seguridad, mediatamente que estos sujetos no creen a otros para que finalmente cometan el hecho. También se ve esta figura como avance de las barreras de punición. Tal vez con estas ideas, gente muy influenciable acabará ejecutando esos hechos. Oiga, prohibición de regreso. Eso en todo caso es problema de quien lo hará. Honor de la familia, sí, y de las víctimas, es algo a tener en consideración, pero a costa de la libertad de expresión. Yo llegué a encontrar que hay bienes jurídicos, pero que ninguno de ellos es merecedor de tutela penal a costa de la libertad de expresión entendida en esta doble dimensión. Mi conclusión, por tanto, fue que debería ser expulsado del ordenamiento jurídico penal. Obviamente no es así, más lejos que esto se ha aumentado la pena, punto número 1. Punto número 2, al menos di con base en su fundamento una interpretación teleológica restrictiva del tipo que, por supuesto, tampoco se está usando. En un campo de fútbol, enarbolar una bandera de ETA ha sido suficiente para condenar por este delito. No quitar nombres de terroristas en las calles ha sido suficiente para condenar por este delito. Que haya cantantes diciendo algunas cosas, algún cantante rapero en contra de la política del Estado, delito. Y lo que ha sido peor ahora, ¿oyeron el caso de los titiriteros? Una obra de teatro en la que aparecían unos sujetos, haciendo mención a un determinado acto terrorista, diligencias en la Audiencia Nacional y se decretó la prisión provisional. Perdón, prisión preventiva, disculpen. La prisión preventiva. De momento sin fianza, si no recuerdo mal, ¿verdad? Imaginen, por tanto, la afectación a la libertad de expresión. Es insultante. Esto por un lado. Por el otro lado, creo que ahora los anarquistas, hay alguno de vez en cuando, incluso hay todavía algún juicio que no sé si está pendiente, pero no sé, esto Manuel sabrá. Están los chilenos, los que pusieron la bomba en Zaragoza y la bomba del metro de Santiago, pueden haber sido los servicios secretos o estos anarquistas chilenos. Pero es un caso de... no lo sé, de muchos. Lo que preocupa ahora es el terrorismo yihadista, por un lado, pero desde un punto de vista comunicativo, y es curioso que hemos, parece, terminado con ETA, pero no seguimos soportando a los amigos de los enemigos. Y los amigos de los enemigos son los que piensan como ellos y los que incluso los justifican. Entonces, tanto, no pueden participar en la vida política si simplemente callan, y si hablan, pena de hasta 3 años. Otegi, además de por pertenecer a una organización terrorista, se le apartó de circulación por el delito de apología del terrorismo. No sé si le he contestado a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos su presencia, su paciencia y su entrega. Los quedan citados para mañana a las 10 de la mañana, igual aquí en la Floris Margadán, para terminar con nuestro seminario. Muchísimas gracias, buenas tardes.